Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la tercera entrega de este estudio bíblico, el análisis que estamos haciendo a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esperamos que estén disfrutando de la presencia del Señor, de la palabra de Dios, la comunión en familia, la quietud, el descanso, la oración, la meditación y otras tareas que se pueden hacer en casa. Y aprovechando este tiempo y sobre todo por la situación que estamos viviendo que nos impide reunirnos en el templo, pues hemos querido tener esta iniciativa, como seguramente muchos pastores, muchas iglesias están movilizándose de manera virtual. Lo mismo hacemos nosotros. Así que bienvenidos. Estamos en esta parte del estudio bíblico. Voy a invitarles para que leamos en 2 Tesalonicenses. Busque su Biblia. Mientras usted busca 2 Tesalonicenses capítulo 2, quiero decirles que las notas de estos mensajes o de estos estudios bíblicos están en nuestra aplicación ePool Woodside, ahí donde dice notas de sermones. También puede interactuar con nosotros, con nuestra iglesia, ahí a través de esa aplicación, y estaremos transmitiendo o entregando estos estudios bíblicos a través de nuestra página en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Primera Tesalonicenses, el capítulo 2. Leamos desde el verso 1 al verso 6. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Oremos. Señor Jesucristo, gracias por este día, por esta oportunidad y gracias por tu palabra. Te pedimos tu sabiduría, tu inspiración, tu iluminación. Danos las ideas. Ayúdanos a aplicar esta palabra a nuestra vida. Aliméntanos con este pan del cielo. En tu nombre, amén. En la pasada lección veíamos la iglesia modelo como la primera parte del estudio de esta carta, y veíamos con respecto a los tesalonicenses cómo Pablo está describiéndolos y nos habla de qué son ellos elegidos, cómo fueron elegidos mediante la predicación del Evangelio, qué tienen. Ellos tienen gozo a pesar de la tribulación. ¿Y qué hacen? Transmitir, predicar el Evangelio, dar a conocer, difundir el Evangelio principalmente con su buen testimonio. Para hoy veremos la segunda parte en esta división de esta carta, el siervo modelo. Según parece, el apóstol no estuvo mucho tiempo ministrando en Tesalónica. Aún así, hemos visto que el fruto de su trabajo no fue poco. Pablo, aquí en el capítulo 2, nos dice: hermanos, nuestra visita a ustedes no resultó vana. Entonces, este capítulo nos muestra los componentes del trabajo de Pablo y nos damos cuenta por qué fue tan próspero. Primero, hablemos de la intención que tenía Pablo al predicar. Pablo recalca que su trabajo no fue en vano, ya que los resultados de la predicación de la palabra de Dios seguían en vigencia aún cuando él ya no estaba con ellos. Los hermanos en Tesalónica seguían mostrando ese fruto a pesar de que Pablo no estaba presente. El verso 6 nos dice: no buscamos gloria de los hombres.
Y desde el verso 2, entonces Pablo les habla que aunque él había padecido ultrajos, persecución, oposición, su predicación no produjo de error o no se produjo de error, su exhortación no fue por impureza, sino que fueron aprobados por Dios. Entonces aquí vemos en estos versos, principalmente del verso 2 al verso 6, la intención de Pablo para predicarles a ellos. Aunque las condiciones no eran favorables, el apóstol se dedicó a predicarles y a enseñarles con mucho ánimo, porque sus intenciones no eran otras sino ganar a muchos y edificarlos en la fe. Entonces, en cuanto a esta intención, no predicó con motivos impuros, sin inmoralidad. Si la predicación está envuelta en el engaño o la impureza del predicador, el ministerio no será efectivo. Pablo está diciendo, vengo con integridad ante ustedes. Ser fiel al Señor es mucho mejor que ser popular con algunas personas o en algunos medios. Uno de los elementos importantes para que el trabajo de la predicación no sea en vano y dé buen fruto es predicar con una sana intención, con una vida recta. El predicador, el que testifica, debe tener rectitud de vida. Además de eso, Pablo dice que no predicó por motivos de ambición material. En el verso 5 dice, no encubrimos avaricia, y pone a Dios como testigo. Lo que Pablo les estaba diciendo a ellos, recordemos que en el capítulo 1 está hablando y resaltando la obra de la fe, el trabajo del amor y la constancia en la esperanza, y dice, me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Esas palabras no eran una simple adulación como para tratar de obtener de ellos alguna ganancia, sino que procedían del corazón puro, sincero y desinteresado del apóstol. Cuando se predica la palabra debe venir a través de un instrumento puro y sincero y hablar según verdad. Como tercer aspecto de la intención que tuvo Pablo para predicar el evangelio, Pablo no predicó en Tesalónica, ni predicaba en las otras ciudades, ni hizo sus 3 viajes misioneros para conseguir fama. Pablo no buscaba la gloria de ninguno, tampoco ningún honor para él. Parece que Pablo está haciendo estas aclaraciones. Yo he venido ante ustedes aprobado de Dios, con motivos puros, moralmente puro. No predico buscando el dinero de nadie, no tengo ambición material, pero tampoco busco la gloria de los hombres. Parece que él hace esta aclaración porque sus críticos, sus opositores, lo estaban acusando de tener falsas y equívocas acusaciones. Ya Pablo había dicho estas palabras a los corintios, dice 1 Corintios 9, verso 16, dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante, lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Verso 19 del mismo capítulo en la TLA, aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos, así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Y el verso 22, cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos, es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. ¿Cuál era la intención de Pablo? Predicar el evangelio para que el mayor número de oyentes se salvaran. Este primer aspecto de la intención sana del apóstol Pablo al predicarles el evangelio allí a los tesalonicenses, pues nos da una gran idea por qué su trabajo tuvo tan buen resultado. El segundo aspecto es el método de trabajo,
la manera o la forma de predicación y de enseñanza del apóstol Pablo. Pablo utiliza dos metáforas con las cuales nos ilustra la manera de cómo predicó en medio de los hermanos en esa ciudad. Las dos metáforas son una nodriza y un padre. El verso 7 dice: fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Se refiere, cuando habla de nodriza, se refiere a una mujer que alimenta a un niño, sea el suyo o a quien cuida. Entonces, con esta metáfora, Pablo nos está diciendo que uno de sus métodos al predicar la palabra fue con un tierno y sacrificial cuidado y sentido de protección. Con cuidado, con amor, con ternura. La enseñanza principal se toma de parte del Señor Jesucristo cuando utiliza una comparación para hablarle a Jerusalén y de sus sentimientos hacia su pueblo. Recordemos lo que se describe de las palabras de Jesús en Lucas, el capítulo 13 y el verso 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Entonces el Señor utiliza esta comparación, utiliza esta figura para ilustrar su deseo de cuidado, cuál era su interés y la metodología de enseñanza, protección, enseñanza, cuidado, poder brindarles a ellos la palabra de Dios de una manera amorosa. Entonces el Señor curiosamente utiliza el ejemplo de una gallina con sus polluelos. Se dice que cuando la gallina tiene a sus polluelos, entonces está como así medio inquieta y va detrás de ellos cuidándolos, y cuando comienza a llover ella trata de buscarlos y recogerlos a todos para guiar a sus polluelos a un lugar seco y resguardarse. Pero cuando no hay un lugar seco, lo que ella hace es poner a todos sus polluelos debajo de sus alas y protegerlos del agua, aunque ella misma tenga que seguir a la intemperie. Ese es el sentimiento del Señor Jesucristo: proteger a sus hijos con amor, con cuidado. Y así mismo lo hacía Pablo, y hace bien el ministro que se sacrifica por proteger a los creyentes, por enseñarles de una manera cuidadosa, con ternura, para alimentarlos. Pero hacen igualmente correcto y apropiadamente los creyentes que se dejan cuidar de su pastor. Tanto las responsabilidades del maestro, del pastor, del orientador, enseñar con cuidado la palabra de Dios para alimentar el rebaño, pero también hay esa responsabilidad, si lo llamamos así, de que cada creyente se deje cuidar, que se proponga, que se facilite para ese trabajo. Hebreos, el capítulo 13, el verso 17, dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Es interesante ver a través de los medios, de las plataformas virtuales, cómo ahora que no podemos reunirnos en grupos, cada pastor busca la manera. El que no sabía nada de esto, personalmente yo estoy incursionando a través de estas redes, pero tengo la ayuda de mis dos hijos y de los hermanos que saben que por teléfono nos orientan, pero los que de pronto no tienen esa orientación buscan la forma cómo transmitir el deseo. Saben que no va a haber de pronto algo recíproco en asuntos materiales. No es el momento de estar esperando, es el momento de que brindemos ayuda a nuestros hermanos, principalmente con la enseñanza de la palabra,
con la oración, nuestra intercesión delante de Dios por los hermanos para que sean protegidos y también ayudarles a través de nuestro sentimiento, orando, enseñando la palabra, pero también listos, dispuestos inclusive a salir, a ir a buscar a algún hermano, a brindarle alguna ayuda a quien necesita algo, quien necesita alimento, porque es el amor de Dios, del pastor principal, el príncipe de los pastores. Él ha derramado ese amor en nuestros corazones para que tengamos cuidado de su obra. Así que déjate cuidar de tu pastor. La otra figura comparativa que utiliza Pablo para hablar de ese método que él utilizaba con los tesalonicenses, dice: les he hablado como a un padre, dice el verso 11. Saben que como el padre habla a sus hijos, los he exhortado y los hemos consolado a cada uno de ustedes. La relación que se tiene con el padre es el de la enseñanza, porque el padre enseña a sus hijos, corrige y disciplina. Esas serían tres de las características que se toman de esta comparación que hace Pablo. Pablo viene como un padre a ellos para enseñarles, para corregirles, para disciplinarles. Y dos cosas características de un padre responsable con su familia son: primero, un padre exhorta a su hijo con palabras suaves, tiernas, pero a la vez firmes. Y segundo, el padre anima a su hijo en cualquier edad, en cualquier circunstancia en que éste se encuentre. Entonces el padre exhorta y el padre anima, el padre enseña, pero en los primeros años el padre disciplina, el padre corrige para crear en sus hijos una persona con carácter firme, con buenas enseñanzas y buenos principios. Pablo, como pastor de ellos, como fundador de esta iglesia, está enseñando, le está orientando, está cuidando de ellos como un padre a sus hijos. Si la nodriza está alimentando con ternura, ahora el padre está hablando la enseñanza con la firmeza de la autoridad de un padre, pero con ese amor y ese cuidado. Hebreos, el capítulo 12, versos 5 al 7, la Nueva Traducción Viviente nos lo dice de esta manera. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Pensando esto, recordé lo que dice el Salmo 23, el Salmo del pastor, el pastor divino. El salmista dijo estas palabras, tal vez recordando su función anterior o mirando a algún pastor de sus ovejas. Jehová es mi pastor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para que Jehová sea mi pastor y nada me falte, yo debo ser su oveja, seguirlo a él. El Señor dijo: las ovejas oyen mi voz y me siguen, conocen mi voz. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán
aliento. Mire usted, este instrumento que tiene el pastor, se trata de ese bastón, ese cayado, ese bastón, esa herramienta del pastor para dirigir y cuidar a su rebaño. Este bastón que tiene alguno de sus extremos tiene un mango, es una forma curva, y entonces esto le sirve al pastor para dirigir, para disciplinar a sus ovejas, y uno de los extremos que tiene la forma curva, entonces le sirve para rescatar a sus ovejas, cuidar a sus ovejas. Cuando alguna de sus ovejas cae en algún hoyo donde su brazo no alcanza, entonces él utiliza esta herramienta para tomarla del cuello a través de ese extremo, ese cayado, esa vara, y salva a las ovejas. Pero con el otro extremo las está corrigiendo, tal vez un golpecito muy suave, corrigiéndole para que cuando una oveja quiere irse por otro lugar, entonces los va guiando. Qué importante, qué bonito cuando el salmista ve a Dios. No solamente lo ve como el creador, como el sustentador de todo, él lo ve como su pastor, el pastor de su alma, que es guiado a delicados pastos, a descanso, a aguas de reposo. No importa si hay peligro, no importa si hay amenaza, no importa si hay enfermedad, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor Jesucristo es el buen pastor que da su vida y dio su vida por sus ovejas, porque Él es nuestro Padre Celestial y ha derramado ese amor sobre nosotros. También nosotros queremos ser imitadores de nuestro pastor principal y poder guiar a las ovejas, enseñarlas con la vara, con ese cayado. A veces hay que corregir un poco con disciplina, pero otras veces con mucho amor y cuidado hay que levantar la oveja, rescatarla. Si ha fallado, si ha pecado, ayudarla para que se restaure. Algunas personas vienen con algún problema, con alguna situación. Algunas de ellas son pecados, otras son consecuencias de sus malas decisiones, y uno busca la palabra y les habla y confronta su situación y les dice: bueno, no apruebo esto está mal hecho, esto es un pecado, no lo apruebo, tienes que arrepentirte, no estoy de tu lado en esto, pero vamos a ayudarte, tienes que levantarte. Algunos no resisten esa disciplina. Quieren solamente tal vez oír una palabra lisonjera, una adulación, pañitos de agua tibia y disimular su error, su pecado. No, creo que podemos decir la verdad con amor para que haya una corrección, para que haya una restauración. Y ese fue el método de Pablo. Tercero, hablando de ese trabajo de predicación de Pablo, el contenido de la predicación. No solamente miramos la intención, el método, sino el contenido de su predicación. El verso 12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El encargo que Pablo hace mediante la predicación de la palabra de Dios para la iglesia en Tesalónica y para la iglesia de todos los tiempos es que andéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Y aquí hay dos aspectos importantes. Primero, la palabra de Dios se predica para enseñar al creyente cómo vivir en el presente, para que andéis como es digno de Dios. La palabra de Dios tiene que predicarse, enseñarse para lograr la corrección, la formación del carácter del cristiano. Entonces, ¿cómo vivir aquí en el presente hoy? La dimensión del presente está representada por lo que dijo Pablo, que os llamó a su reino, es decir, una vida en obediencia a Dios, guiada por nuestro Rey. Ese es el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios es entrar a una forma de vida donde yo obedezco al Señor.
Así debo vivir ahora, aquí en esta tierra, obedeciendo al Señor para agradarle. En Efesios el capítulo 4, el verso 1, nos lo dice la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Una vida digna en el reino de Dios, sometidos voluntariamente y por amor a nuestro Rey. Y el segundo aspecto, la palabra de Dios se predica para animar al creyente y que recuerde dónde va a vivir en el futuro. No solamente enseñarle para que sepa cómo vivir en el presente, sino para que sepa y recuerde dónde va a vivir en el futuro. La dimensión futura de la gloria, Pablo dijo, para que anden como es digno del Señor. Ese fue nuestro mensaje, ese fue nuestro contenido, y el que os llamó a su reino y gloria. Entonces esta es una dimensión futura, la cual nos habla de la vida eterna, esa vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Segunda Corintios capítulo 4 versos 16 y 17, la TLA nos dice, palabras de Pablo: por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Lo que estamos viviendo ahora, comparado con lo que nos ha sido prometido, es pequeño, es insignificante y es pasajero. Las cosas materiales pasan, las circunstancias en esta tierra pasarán, pero la gloria que tendremos en la vida eterna es grande, maravillosa, es de un peso muy grande. Si la pones en la balanza, la gloria de la vida eterna tiene un peso mucho mayor, casi que ni vale la comparación a las situaciones que a veces tenemos que pasar. También Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 verso 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué nos corresponde ahora, hermanos? Vivir como es digno del Señor. Ese es el contenido de la enseñanza que tiene el apóstol Pablo a través de sus cartas. Nos enseña a través de las doctrinas para la iglesia la formación de nuestro carácter, el establecimiento y fortalecimiento de nuestra fe, perseverar en nuestra esperanza, el desarrollo de la vida cristiana mediante el amor. Y hay una serie de exhortaciones, nos enseña cómo vivir ahora aquí, pero también nos anima para que estemos expectantes de lo que viene, esa gloria venidera, y no importa lo que pasemos, esto no se compara con lo que vendrá para nosotros, y el Señor nos va a perfeccionar, nos va a afirmar. De hecho, lo está haciendo, nos está fortaleciendo y estableciendo. A Él sea toda gloria y todo reconocimiento. Y el cuarto aspecto que quisiera resaltar en el análisis de este capítulo segundo, los primeros tres, hablando de la intención de la predicación de Pablo, el método de trabajo y el contenido de su predicación, es la respuesta a la predicación. Los primeros tres tienen que ver con el predicador, con el que enseña, con el que pastorea, pero este último tiene que ver con el que recibe la enseñanza, con el que es pastoreado. ¿Cuál es la respuesta a la predicación? Los tesalonicenses recibieron el mensaje de Pablo y de los demás predicadores, Silvano y Timoteo, pero aunque venía a través de vasos humanos, transmisores humanos, ellos no tomaron ese mensaje como si fuera de hombres,
sino que lo recibieron como el mensaje de la verdad, como la palabra de Dios, y asimismo le dieron ese valor, esa importancia, esa reverencia, porque lo transmitieron con su testimonio. No era una reverencia cultica, religiosa, de posturas. Mucha gente quiere reverenciar la palabra solamente en el momento de la liturgia, en el culto, y entonces tiene posturas, tiene formas. Está bien con eso, pero salen y sus pensamientos son desordenados, sus vidas son desordenadas, sus palabras son desordenadas. La mayor reverencia que podemos darle a la palabra como palabra de Dios es la que diariamente nosotros podemos mostrar mediante nuestras acciones de obediencia. Los tesalonicenses recibieron el mensaje de Pablo y de sus compañeros no como palabras de hombres, sino como palabra inspirada por Dios. Y eso les ayudó a ellos a aferrarse a esa palabra, a esperar esa palabra, a dejarse formar por esa palabra. De esta manera ellos pudieron poner en práctica, pero no solamente ponerla en práctica, experimentaron el poder transformador de la palabra de Dios en sus propias vidas. Ya Pablo lo resaltó. Se convirtieron de los ídolos. En Tesalónica había mucha idolatría, pero los hermanos allí aprendieron, se convirtieron a Dios. ¿Por qué? Porque recibieron el mensaje, la predicación, como la palabra de Dios, y le dieron el respeto y le dieron la altura indicada, de tal manera que se dispusieron a ella. Que no nos suceda como a Israel, que cuando oyeron la palabra de Dios la menospreciaron, no la recibieron con fe, por lo cual no dio resultado eficaz en ellos. El escritor a Hebreos lo resalta. Hebreos, voy a leer capítulo 3, versos 12 y 13, según la Nueva Versión Internacional. Dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, ese tiempo de predicación, ese tiempo de gracia, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Si saltamos al capítulo 4, los primeros 2 versos continúa diciendo: cuidémonos por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Esa palabra que se les predicó no fue acompañada por la fe de los que oían. Que no nos suceda a nosotros. Este es el momento de recibir la palabra de Dios con ansias, con deseo, con respeto, dándole el valor que se merece. La palabra de Dios viva, eficaz, pura, la palabra de Dios poderosa, que anima, que perfecciona, que establece, que limpia. Bueno, es el momento ahora más que nunca que recibamos estos mensajes y los apropiemos, los pongamos no solamente en el intelecto, sino en nuestra alma, y se refleje a través de nuestra vida. Confiemos en la palabra de Dios y dará fruto abundante. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? Esa sería la pregunta reflexiva después de este análisis. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? Yo diría a los pastores, ¿cómo la estamos predicando? Y a todos los creyentes, ¿cómo la estamos recibiendo? Valoremos esta palabra, valoremos el trabajo de la predicación, reconozcamos a quienes nos enseñan, imitemos, miremos el resultado de su conducta, imitemos su fe. Pero por este lado nosotros prestemos atención, recibamos esta verdad, recibamos esta palabra para que actúe en nosotros con el poder de Dios. No equivocadamente Pablo dijo: el gozo
la corona, la mayor satisfacción para un predicador es que sus oyentes sean convertidos al Evangelio y se mantengan en esa vida de fe. Pablo dijo, ustedes son mi corona y mi gozo, son mi corona y mi gloria. Esa es la mejor retribución, que nosotros guardemos la palabra y permanezcamos en ella. Todo pastor se sentirá agradado, y más que todo pastor, el Señor Jesucristo, quien es el príncipe de los pastores. Entonces, hermanos, recibamos la palabra de Dios con un corazón abierto, humilde, para ponerla en práctica y dejar que esa palabra obre en nosotros, y oremos por todos los predicadores, todos los que enseñan. Oremos por toda la iglesia. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo. Tú nos has enseñado, nos has recordado. Ayúdanos, Señor. Valoramos todos los predicadores, los que enseñan. Bendícelos, ayúdalos, susténtalos. Y todos los que oímos la palabra, ayúdanos, danos el entendimiento, Señor, para crecer en el conocimiento de tu voluntad. Guarda a todos mis hermanos, susténtalos, Señor, en la fe, espiritualmente, materialmente y en sus cuerpos. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga.